Elmer, buenas noches a todos. ¿Cómo me escuchan? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, buenas noches. No sé si están viendo mi presentación. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Para mí un placer nuevamente estar con ustedes aquí en esta cátedra sobre ciberseguridad y delitos cibernéticos dentro de nuestra maestría de Criminología y Política Pública Criminal. Vamos a continuar, pues, obviamente con los temas que tenemos de la sesión pasada y los que les había explicado. No sé si durante la presentación, si alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta que lo puedan hacer por el chat, pues estaré también presto a contestarles de una vez cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. La idea es de pronto hacer un poco más interactiva la clase. Y pues si ustedes tengan alguna duda, pues no tener que esperar hasta el final de la ponencia, sino poderla ir realizando durante el desarrollo de la misma, de tal manera que podamos ir aunando y poder avanzando para no perder estos espacios realmente que tenemos. Bueno, en la sesión de hoy vamos a trabajar tipologías, tipologías de ciberdelitos. Y aquí hay un tema que tenemos nosotros que empezar a ahondar cuando hablamos del cibercrimen, cuando hablamos de todo este tipo de actividades, y es realmente qué tanto conocemos nosotros del cibercrimen, qué tanto conocemos de ciberdelito. Y esto se los digo a ustedes realmente porque pues, he tenido la oportunidad de estar en escenarios, por ejemplo, dentro de diferentes procesos judiciales, donde hay personas que durante esa etapa de sentarse a probar, o la etapa probatoria, o inclusive las etapas anteriores, ¿sí? Anteriores a cualquier tipo de proceso, inician, yo tengo las pruebas, tengo unos correos electrónicos, es que tengo unos mensajes de WhatsApp, es que tengo un tipo de información. Y entonces cuando uno empieza a mirar la manera como se empiezan a recoger esos derechos, uno dice, venga, pero es que usted está incurriendo en un ciberdelito, ¿sí? Usted este tipo de cosas está incurriendo en un ciberdelito. Y entonces la gente a veces piensa que por hacer más termina siendo un poco menos. Entonces, es en este momento donde yo quiero que empecemos a mirar las tipologías, cómo se hacen. Y esto también es un ejercicio dentro de todo el tema criminalístico, porque nosotros tenemos que empezar a validar también que dentro de algún proceso, de alguna recopilación de información, de alguna recopilación de evidencia, sobre todo en caso de evidencia digital, pues tenemos nosotros que tener muy claro realmente cuál es esa evidencia que nosotros estamos recolectando y cómo son las posibles causas que podemos dar nosotros a inclusive afectar esa evidencia como tal. El día de hoy, pues, veremos todo lo que tiene que ver con tipologías, todo este tipo de tareas y pues obviamente ya empezamos a ahondar para que ustedes empiecen a llenarse de este conocimiento que en últimas a veces creemos nosotros que sabemos todo sobre el tema de ciberespacio, creemos que conocemos muchos temas en lo que tiene que ver con el delito informático simplemente porque pudimos haber visualizado alguna película, algún tipo de cosas, y no es así como tan de ese mundo. Entonces, la idea es que empecemos a validar, ¿sí? Y hasta dónde podemos llegar. Inclusive, lo que les decía a ustedes al principio de la charla, les decía, hay personas que llegan con la supuesta prueba reina y dicen, no, es que yo aquí tengo unos chats, tengo unos correos electrónicos que esta persona enviaba a otro lado. Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan a incurrir en ciertas conductas que realmente no son las adecuadas.
¿Qué entendemos por ciberdelito? Y quisiera de pronto hacerles una pregunta. Bueno, primero, un ciberdelito es toda conducta ilícita realizada mediante el uso de tecnologías digitales, especialmente Internet, que vulnera la confidencialidad, integridad o disponibilidad de sistemas informáticos o datos. De pronto, de los que están presentes, por favor, me escriben por el chat. ¿Quiénes de ustedes tenían claro esto, esta definición como tal, antes de que de esta de que estuviéramos sentados acá? ¿Quiénes de ustedes ya habían manejado algún tema relacionado con el ciberdelito? Ok, perfecto, Laura. Exacto, o sea, cuando nosotros empezamos a hablar de ciberdelito, y como lo dice Laura, en estos momentos como nos lo escribe Laura, nosotros empezamos a hablar del contexto del ciberdelito, empezamos a hablar de una cantidad de cosas, pero cuando vamos a validar realmente en dónde estamos nosotros, en qué parte de la cadena, pues no logramos realmente enlazar o conectar una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, básicamente toda conducta ilícita. Y ahí es cuando empezamos nosotros, y aquí hay un tema que tenemos que tener muy claro, y es la velocidad en la que estamos, o sea, la velocidad en que se tipifican los delitos, la velocidad en que se investigan los delitos y la velocidad en que la jurisprudencia avanza al nivel de este tipo de delitos. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque es que realmente nosotros empezamos a validar qué es un cibercrimen, qué es un ciberdelito. Entonces empezamos todos nosotros a tratar de entender este tipo de cosas y no tenemos mucha profundidad al respecto y pues obviamente muchas veces podemos terminar cayendo en imprecisiones. El ciberdelito está compuesto o hace parte de lo que es una tipología del ciberataque. Y en esta parte es importante que ustedes empiecen a entender realmente cómo se estructura una tipología, cómo viene a nosotros una tipología y cómo podemos nosotros empezar a estructurar ese tipo de información. Entonces, una tipología de un ataque no es, es una forma específica de ejecutar un delito cibernético. Cada tipología tiene un vector de ataque, es decir, es el medio técnico o humano por el cual se accede o vulnera un sistema. Vamos a desglosar un poco este término. La tipología de un ataque es ese paso a paso que desarrolla el cibercriminal antes de desarrollar un delito. Es decir, no es que cuando se va a hacer una intrusión cibernética o cuando se va a hacer cualquier tipo de vulnerabilidad, simplemente se sienta la persona y emite un par de líneas de código y ya. Esto viene siendo un proceso que se desarrolla, que primero viene una parte ¿qué? De inteligencia, una parte de verificar qué sistema, ¿por qué? Porque no todos los sistemas tienen la misma vulnerabilidad. Y aquí me refiero con esto. Por ejemplo, los usuarios de Mac tienen vulnerabilidades que solo son viables o solo son posibles de ejecutar cuando yo vulnero sistemas iOS o sistemas macOS. Los usuarios de Linux tienen otro tipo de sistemas, otro tipo de vulnerabilidades. Y por último, pues obviamente los usuarios de Windows tienen otro tipo de vulnerabilidades. Entonces, no es vulnerar un sistema, no es algo que salga de un momento a otro, no es como el conejo que sacamos del sombrero, sino que esto eh, viene de tiempo de trabajo. El ciberdelincuente tiene que hacer una serie de medidas, hacer una serie de recopilación de información. Y con eso ya es que empieza todo ese tipo de tareas. Por ejemplo, lo que hablamos de un desglose, por ejemplo, de informaciones, ¿cómo empiezo yo a verificar qué sistemas tiene el sistema al cual van a acceder los ciberdelincuentes? Es decir, hablemos de un sistema, se va a vulnerar una empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que qué es lo primero que tiene que hacer la persona o qué es lo primero que tiene que hacer el ciberdelincuente?
tiene que empezar a hacer un proceso de recopilación de datos que lo primero que hay es una búsqueda en fuentes abiertas, que no es otra cosa sino toda esa información que nosotros compartimos de uso público, ¿sí? Que de manera pública y empezamos a compartir de manera voluntaria y pues obviamente los ciberdelincuentes empiezan a hacer a este tipo ¿de qué? De tipologías o empiezan a hacer la estructuración. Y con base en eso es que empiezan a organizar todo el ciberataque como tal. Un vector, como vimos anteriormente, toda tipología está constituida de vectores. Un vector de ataque es el camino o método que utiliza el atacante, el ciberdelincuente, para acceder a un sistema y comprometer un activo digital. ¿Recuerdan que la clase pasada hablamos de que era un activo digital? Entonces, lo que nosotros en este caso, o el ciberdelincuente, cuando empieza esa primera fase de recopilación de datos, ustedes tienen que entender que en esa fase de recopilación de información, el ciberdelincuente empieza a organizar, a recibir todo ese tipo de datos, empieza a conocer, por ejemplo, qué tipo de sistemas son, qué tipo de sistemas, de qué tipo de sistemas está compuesto, la infraestructura tecnológica del sistema que pensamos vulnerar o que se piensa vulnerar, y con base en eso empieza a estructurar cada uno de esos vectores, bien sea un vector físico, bien sea un vector digital. Entonces ahí es cuando empezamos esta fase de estructuración. Toda esta parte, entonces ahí empezamos a organizar. Entonces, ¿qué es el vector? Es ese camino o método que se utiliza el atacante para acceder a un sistema, comprometer un activo digital. ¿Por dónde puede ser ese tipo de vector? Correos electrónicos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí presentes tenemos o hemos recibido correos electrónicos informándonos de loterías que nos hemos ganado, que no hemos jugado. Hemos recibido muchos correos de pronto informándonos de algún comparendo que tenemos, algún tipo. Entonces, esto es un vector que se utiliza a través de la ingeniería social. Otro, pues, por dispositivos de almacenamiento masivo como USBs. Otros son las redes sociales, vulnerabilidades en software, eh, llamadas. No sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de pronto de recibir esa llamada que le dicen, oiga, es que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esas estafas donde lo llaman y le dicen, tía, perdón, alguien estaba, Jefferson, ¿necesitabas decir algo? Ah, ok. Eh, esa No, no, llamada. Listo, no, no. Pensé que ibas a preguntar. No importa, si necesitan preguntar alguna cosa, las vamos solucionando aquí sobre la presentación. Y es a través de, por ejemplo, de llamadas, donde dicen, tía, tío, empiezan a hacerse pasar por otras personas. Eso también son formas de vulnerar sistemas. Y pues obviamente con base en los ciberdelitos hay una clasificación de acuerdo al convenio de Budapest. Es el primer convenio que se hace cuando empezamos a hablar los primeros tratados en términos de cibercrimen, donde se empieza a hablar ya de organizar todo el ciberdelito, cuando se empieza a verificar qué es, qué es ciberdelito, y empezamos a estructurar. Y lo que les digo, por ejemplo, para 2001 que se crea el convenio, ya habíamos pasado por el gusano Morris, ya hemos pasado por una serie de ciberataques. Entonces, pues lo que les digo son cosas que vienen pasando y se demoran. Y cuando se empiezan a tratar de estructurar esa tipificación de delitos, de cómo se organizan, realmente hasta dónde realmente se convierte en un cibercrimen, en un ciberdelito, en dónde no. Y se crea el Convenio de Budapest en el 2001, ¿sí? Y con eso se crea pues el primer tratado internacional vinculante en la materia. Empieza a generar una clasificación, ¿sí? Y con base en eso se empieza a generar un estándar internacional. Y aquí les digo es que hay una parte interesante y es que a veces nosotros
tendemos o la tendencia de las personas es a creer que un delito per se, por ejemplo, que yo les decía al principio, no, es que tengo información de su empresa y entonces ustedes, así yo esté denunciando un hecho ilegal, pues la forma como se obtuvo también es ilegal, porque usted no puede obtener, no puede acceder a sistemas informáticos sin autorización del mismo dueño del activo. Y con base en eso, pues empezamos a organizar. La primera categoría son delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas. No sé si ustedes tienen claro esta TEA a qué hace referencia. No sé si alguno de ustedes ha recibido o ha escuchado o ha leído esta triada, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. De hecho, de eso hay una ISO, ¿no? Hay una ISO. No sé si de pronto algunos de ustedes en sus empresas, en los sitios donde ustedes trabajan, les han hablado de este tipo de cosas. Digamos, profe, sí, señor. El tema de como de seguridad, pues, de la información Exacto. dentro de las empresas o instituciones públicas o privadas. Y pues esos, si no estoy mal, pues son algunos principios, por ejemplo, de integridad, disponibilidad de la información. Hace parte de algunos principios de la seguridad de la información. Exactamente, Laura. Esa es la tríada de la seguridad de la información. ISO 27001, última versión 2022. ¿Sí? Y básicamente, ¿qué es esto? Para que ustedes entiendan de pronto, confidencialidad. Entonces, la confidencialidad, todo eso, pues como lo mencionaba Laura, es, es todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información, ¿sí? Entonces, empezamos nosotros, por ejemplo, en la confidencialidad, es que tiene referencia a la privacidad de la información, es decir, que solo las personas que requieren la información sean la que los tengan, o sea, sea la información, o sea, es decir, si yo tengo un dato confidencial y que solo lo debe saber, por ejemplo, la alta dirección o las cabezas decisorias dentro de una organización, que solo esté allá. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de la filtración de datos, yo creo que ustedes han escuchado hablar del tema de la filtración de datos, eh, pues obviamente esa filtración de datos de una manera es ilegal, porque es que está afectando un principio de la confidencialidad y los datos son míos, ¿sí? Inclusive en este tema de la confidencialidad, hay personas, inclusive hay parejas y hay, pues cuando hay este tipo de relaciones, la gente pelea, entonces empieza a divulgar información, eso afecta la confidencialidad. Es decir, esta primera categoría es todo lo que tiene que ver con la confidencialidad, o sea, con el dato que ustedes tienen que ser, como su nombre lo dice, propio. De hecho, nosotros como personas naturales debemos tener confidencialidad en ciertos datos que manejamos nosotros, nuestros, por ejemplo, el ID, de pronto la cédula, datos de pronto de donde tenemos nuestras cuentas, saldos. Hay muchos datos que son confidenciales, que son solo del usuario. La integridad, pues obviamente estamos hablando de que la información realmente sea veraz y los datos sean exactos. ¿Sí? Y cuando hablamos de integridad es, por ejemplo, ¿y por qué eso qué tiene que ver eso con el cibercrimen? Es simplemente porque muchas veces se ataca la integridad modificando datos. Modifican el dato, entonces automáticamente estamos afectando la integridad. Y esa modificación de datos sin autorización del usuario final o del dueño del activo, pues termina siendo un delito. Y por último, la disponibilidad de datos, que es que ustedes puedan acceder a sistemas cuando los sistemas se requieren. Es decir, no sé si ustedes han escuchado hablar o están familiarizados con el concepto de la denegación de servicios. Esto afecta la disponibilidad de datos. Se supone que es cuando yo puedo, se supone no, es cuando yo tengo acceso a un sistema y que el sistema esté funcionando. ¿Sí? ¿Qué comprende este tipo de delitos? Pues obviamente es un acceso ilegal a sistemas o redes, es decir, eso. Cuando dicen, oiga, pude acceder a un correo electrónico, pudieron acceder a una red, interceptación ilícita de comunicaciones, ¿sí? Que es cuando usted, por ejemplo,
accede o instala, por ejemplo, en algunos dispositivos móviles que permite la instalación de malware y ese malware permite hacer unas grabaciones de las llamadas. Eso es ilícito. Daño o alteración de datos, que es como lo que sea que afectaba la integridad. Interferencia que no permita realmente la comunicación, que yo no me pueda comunicar con un dispositivo y el abuso de cualquier dispositivo a través de malware, de exploit. Es decir, estamos hablando de la categoría no son los ciberdelitos puros, lo que se denomina categoría ciberdelitos puros, que son aquellos que solo pueden cometerse usando tecnologías digitales y, como lo que decían, pues obviamente afectan la tríada de la seguridad. Obviamente este tipo de delitos ustedes tienen que tener claro que son altamente técnicos, es decir, siempre están vinculados a grupos criminales, organizaciones, grupos activistas, inclusive estados. Acuérdense que cuando hablamos ya de la parte cibernética, ya hay estados que tienen sus ejércitos cibernéticos y que empiezan a afectar la información de otros estados, ¿sí? Y pues obviamente esto se hace pues atacando las infraestructuras críticas de las naciones, que es lo que termina siendo realmente el punto final y que es crítico. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos, dependiendo de nuestra labor, tenemos medios, elementos que son críticos para el cumplimiento de nuestra vida, para que podamos nuestro diario vivir, para poder trabajar, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a validar, pues obviamente empezamos a hablar de tipologías, de subtipologías. Entonces, por ejemplo, una subtipología que es acceso ilegal a sistemas informáticos, lo que hablamos de cuando me hackearon la cuenta, me hackearon. Entonces, este tipo de tipología, cuando hablamos de acceso ilegal no autorizado, no es otra cosa que el ingreso no autorizado a sistemas, redes o cuentas informáticas. ¿Cómo se utiliza? Hay técnicas, obviamente, que está la fuerza bruta. ¿La fuerza bruta qué es? Es cuando ustedes prueban muchas veces, por ejemplo, que aspiro que no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí participando, que ustedes tengan cuentas, por ejemplo, que sea la contraseña de su correo es mayo 2025 asterisco o es abril 2025 asterisco primera en mayúscula. Cuando yo hago fuerza bruta, por ejemplo, entonces lo que empieza es como cuando usted verifica una caja fuerte y empieza a girar, a girar, a girar, a girar como el reloj más hasta que encuentra el carácter que es de esa contraseña y así con cada una. Por eso ustedes se dan cuenta que en la mayoría de sistemas siempre exigen claves de más de 16 bits, claves que tengan más de 8 caracteres, que incluya un carácter especial. Esto lo que hace es que la computación, ojo, si nosotros pensamos en fuerza bruta, en algún momento siempre se va a encontrar la clave, siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes tienen, es el tiempo en que buscan en que un sistema puede encontrar la clave. Es decir, si ustedes tienen una clave muy sencilla de cuatro caracteres, pues lo que se puede demorar un buen sistema de cómputo en encontrar, hacer match y encontrar su contraseña pueden ser un par de horas. Si ustedes tienen una clave de más de 32 bits con características especiales, que no tenga ninguna relación, obviamente se va a encontrar, pero pues lo que se puede demorar un sistema de cómputo avanzado en encontrar una clave de estas pueden ser 100 años, 200 años. Inclusive si ustedes logran ver cuando hay sistemas de fuerza bruta aparece, la clave se podrá encontrar en 30 años. Y estamos hablando de capacidades robustas, ¿no? De computación. Entonces, ingeniería social, pues obviamente dicen los que tienen mascota, por lo general la clave de casi todos los correos es el nombre del perro, del gato o del hijo. Entonces, cuando yo hablo de ingeniería social, hablo de toda esa recopilación de información en redes sociales. Por ejemplo, hay personas que tienen la costumbre, no muy segura, de subir la foto del menor o de sus hijos, del sobrino, con el diploma. ¿Y qué hay en el diploma? El nombre completo del niño, en algunos está la identificación, el colegio. Entonces, todo este tipo de datos sirven para construir el proceso de ingeniería social. Otra forma de acceso ilegal, pues, es la explotación de vulnerabilidades. Sí, en esto utilizamos las vulnerabilidades por ejemplo, de día cero, que es esa vulnerabilidad que tiene su dispositivo de cómputo. Por ejemplo, no sé si los que estamos aquí pendientes, conectados,
Se dan cuenta cuando cada cierto tiempo su sistema, su equipo de cómputo, su celular, les pide una actualización. Muchas de esas actualizaciones es para suprimir estas vulnerabilidades de día cero. Y estas vulnerabilidades de día cero no es otra cosa más que simplemente esa vulnerabilidad que tiene el sistema, que un ciberdelincuente la puede explotar y puede hacerse con sus datos. Herramientas, pues obviamente de esto hay muchas herramientas. Están los keyloggers, por ejemplo, por nombrar algunas. Keylogger, ¿qué es? Es un pequeño script, es un pequeño malware que yo le instalo a un computador o que le pueden instalar ustedes y él lo que hace es recopilar todas las pulsaciones del teclado. Es decir, si ustedes tipean un usuario y contraseña, él la va a capturar y la va a enviar en un archivo TXT, que es un archivo de texto, y se la va a enviar al ciberdelincuente. En este caso, obviamente estamos hablando de malware muy pequeños, casi que indetectables, porque son casi que indetectables, y pues ahí la idea es que les puedan robar a ustedes todas las credenciales. Y otra cosa, ¿dónde consigo yo los keyloggers? Pues hay distribuciones gratuitas, hay páginas gratuitas en las que les entregan a ustedes el keylogger simplemente para que lo puedan usar. Backdoors, no sé si ustedes estén familiarizados con el concepto de backdoors. Son puertas traseras que tienen los programas o que tienen los sistemas informáticos que por medio de un PIN, de un código, de un script, yo puedo llamar a ese programa y me permite ingresar. ¿Sí? Y esto funciona en fallos por defecto de diseño, fallos en la programación, fallos en la estructuración y pues obviamente también lo que llamamos los rootkits, que son todas esas herramientas que sirven para vulnerar sistemas. Por ejemplo, casos de este tipo, pues tenemos el ataque de SolarWinds en Estados Unidos en el 2020, ¿sí? Que el grupo APT29 infiltró un software de gestión de TI y como es un software usado por miles de organizaciones, que incluía la NASA, agencias federales, pudieron hacer una puerta trasera y con esa puerta trasera lograron explotar vulnerabilidades que tenían en este caso y poder acceder a toda la información. Entonces, este tipo de cosas permite o le permite al ciberdelincuentes, eh, eh, le permite al ciberdelincuente acceder a sistemas sin previa autorización pues del usuario, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues ahí empiezan, vean que ustedes ya se dan cuenta eh, que a cualquier tipo de organización puede ser afectada por este tipo de ataque. Puede ser afectada, inclusive estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de naciones, por ejemplo, como los Estados Unidos, que invierten un poco de dinero en temas de protección, todo ese tipo de cosas. Entonces, este fue un ataque que afectó, obviamente fue un ataque descubierto en el 2020 y es uno de los, pues hasta el momento ha sido considerado uno de los espionajes digitales más sofisticados. ¿Por qué? Porque pues obviamente ha tenido un alcance grande, ¿sí? En la historia y lo que hicieron fue comprometer cómo se hace este ataque, cómo se desarrolló este ataque, comprometer lo que se llama la cadena de suministro. Es decir, ustedes para que su actividad funcione o para que ustedes puedan tener una actividad, pues ustedes tienen que basarse en proveedores que les garantizan que tengan ustedes papelería, los proveedores de aseo, proveedores de vigilancia. Entonces, eso se llama cadena de suministro. Ustedes pueden garantizar su propia seguridad, pero muchas veces yo no puedo garantizar la seguridad del tercero o la persona que trabaja conmigo. En el caso de SolarWinds, pues obviamente los ciberdelincuentes afectaron la cadena de suministro en un software de gestión de redes y pues obviamente con eso afectaron el software de redes Orión, con eso lograron afectar la empresa SolarWinds y lograron insertar un código malicioso que cómo lo insertaron. Acuérdense, como les venía hablando a ustedes, hay actualizaciones que me va pidiendo el sistema. Entonces, pues obviamente ese código lo lograron insertar haciendo que era el sistema que era una actualización legítima del software y pues lo que hizo fue esta misma actualización distribuirla a muchísimos usuarios en el mundo y pues obviamente el Sunburst, que fue el malware que se utilizó, empezó a atraer o empezó a afectar muchísimas organizaciones, ¿sí? Entonces, pues obviamente lo que permitió fue poder
modificar este código, el código de Orión, se pudo establecer una cuenta trasera y pues obviamente a través de las actualizaciones oficiales que nos están llegando regularmente, pues llegó el software. Oh, eso pasó en este caso. No quiere decir que a partir de ahora, uy, no voy a volver a actualizar mi computador, no voy a volver a actualizar mi celular, porque no. Estas actualizaciones, al contrario, corrigen muchos errores. De hecho, para llegar a este nivel de poder afectar a través de un upgrade o a través de una actualización de estas, se requiere muchísimo código, se requiere muchísimo trabajo. Entonces, no es algo que lo puedan hacer de una manera tan fácil. Entonces, pero pues sí se logró distribuir y pues obviamente lo que pudieron hacer los ciberdelincuentes fue empezar a mapear muchos sistemas informáticos a través del mundo. ¿Quiénes fueron los más afectados? Pues obviamente estamos hablando de que este ataque de SolarWinds afectó más o menos 18.000 organizaciones, quienes afectaron versiones comprometidas del software Orion y pues obviamente entre esos afectados pues habían lo que les decía, estaba el Departamento del Tesoro, estaba SolarWinds, estaba la Seguridad Nacional, Microsoft, VMware, que es un software que permite virtualizar y que se utiliza mucho para pruebas de penetración, para hacer entornos virtuales, para que era una empresa, pues que fue una de las empresas líderes en ciberseguridad para el momento. Entonces, pues obviamente esto es una afectación fuerte y pues ustedes se darán cuenta de toda la cantidad de datos que se pueden sacar. Entonces, pues obviamente, ¿qué pasa cuando pasa un incidente? Se logra hacer dentro de la respuesta a incidentes es empezar a verificar quiénes tuvieron acceso, cómo fue el acceso, y se empieza a ver, y pues obviamente pues las investigaciones, dependiendo de cómo cuando ustedes se dan cuenta el modus operandi, hablándolo en términos eh, analísticos, pues obviamente aquí funciona igual. El modus operandi no es otra cosa que la heurística, es un vector de ataque, como lo vimos, es una tipología. Entonces, pues esas tipologías, esos vectores, pues empiezan realmente a generar una línea que apunta, en este caso, pues obviamente al grupo de ciberespionaje APT29, que es conocidos como los Coincidir, y este grupo, pues obviamente está vinculado a servicios de inteligencia de Rusia. Y pues obviamente siempre son grupos que han estado asociados constantemente al tema del cibercrimen, al espionaje, y pues obviamente ya después de esto viene una serie de ataques, viene una serie de acciones legales, pero pues obviamente lo que les digo, ya una vez el sistema esté infiltrado, ya una vez me hayan comprometido el sistema, pues ya pues cualquier cosa que yo haga a partir de allá, pues sí es tomar acciones jurídicas, pero pues obviamente ya mi información está expuesta, ya me han expuesto todo, entonces pues obviamente es la condición. Este tipo de ataques, pues obviamente tienen una relevancia como delitos de ciberdelitos puros, porque pues no se pueden cometer sin tecnología. Son los más técnicos, son los que más afectan infraestructuras críticas. Entre esos también tenemos la interceptación ilegal de datos, ¿sí? Que es capturar todos esos datos que hay entre comunicaciones privadas sin permiso. ¿Y cómo se puede hacer esto? Yo sé que aspiro a que ninguno de los presentes tenga esa práctica, pero pues hay gente que tiene la costumbre de cuando llega a cualquier sitio, cualquier lugar público, es conectarse a la red Wi-Fi pública sin seguridad. Entonces, básicamente lo que se puede hacer es a través de herramientas o pequeñas antenas alfa que se consiguen en Internet, que se consiguen inclusive en Mercado Libre, en Amazon, en Temu. Ustedes pueden conseguir, ay, ¿cómo se utilizan? Pues efectivamente por medio de inteligencia artificial ustedes van a poder encontrar los comandos para poderlas usar. Y lo que hacen este tipo de dispositivos es hacer sniffing de redes, o sea, empezar a verificar qué hay en las redes. Entonces se hace a través de ataques como en los de hombre en medio, man in the middle, y capturan todo el tráfico. Después de que se captura todo el tráfico, pues lo que se hace es desencriptar la información y verificar qué datos tenía en este tipo de cosas o qué datos venían en el paquete. Ese tipo de cosas son ilegales y ustedes ven que hay gente que trata, por ejemplo, no, es que me pareció muy chévere sentarme en un Starbucks a snifear la red a ver qué había. Eso son prácticas ilegales porque pues obviamente es la captura de datos, pero son prácticas muy comunes desafortunadamente y es como nos empiezan a comprometer nuestros sistemas. Tenemos también la interferencia de datos, ¿sí?
que es alterar, borrar, destruir, falsificar datos electrónicos con intención maliciosa. Y cuando yo hablo de ese tipo de cosas, estoy refiriéndome a técnicas como el sabotaje, eliminación de pruebas, fraude, manipulación de registros. Y aquí hay una parte importante en la cadena de suministros, o en la, perdón, en la cadena de custodia, sobre todo en la custodia digital, que más adelante vamos a hablar de los metadatos y lo sensibles que son estos metadatos cuando hablamos de custodia digital, y es la afectación que tiene, y muchas veces este tipo de interferencia en datos se hace sobre todo para afectar la disponibilidad en temas de cadena de suministro, perdón, en cadena de datos, que yo pueda empezar realmente a verificar que esa evidencia digital pues no haya sido manipulada. Por ejemplo, en el 2022 todos los registros de la salud pública en Ucrania fueron manipulados y esto ya generó una afectación. Entonces, mire que ya hay muchos datos y esto tiene una gran relevancia, porque entonces nosotros toda nuestra información termina expuesta. La interferencia también, pues obviamente interferencia de datos es cuando yo afecto ese sistema de los sistemas informáticos, causo interrupción, causo daño, cuando de manera inclusive voluntaria logro sobrecargar un sistema y lo afecto. Entonces, pues obviamente lo que les explicaba ahora son ataques de denegación de servicios, y lo que hace es paralizar los bancos, perdón, los servicios informáticos como bancos, hospitales, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es cuando lo hacen. ¿Cómo se hace? Pues obviamente son demasiadas peticiones al mismo servidor, y pues obviamente este tipo de peticiones van a llegar, este tipo de peticiones, pues obviamente los servidores, cada servicio informático está determinado para un número específico de usuarios. No sé, sea 10 usuarios, 20 usuarios. Entonces, cuando para ese número, entonces yo lo que hago es sobrepasar la cantidad de peticiones, y pues cuando sobrepaso la cantidad de peticiones, pues efectivamente el sistema cae. Y pues obviamente hablamos también de abuso de dispositivos. Y es cuando se habla de fabricación. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, estos dispositivos que ustedes vean que se servía para poder emular las tarjetas, ¿sí? RF, que esos hay muchos. Entonces, permitía con eso robarse los vehículos Tesla, ¿sí? O podía acceder a sistemas con BioCard o con estas pequeñas tarjetas. Entonces empezaban a afectarlos y empiezan a hacer control, y se lo hacían realmente es clonando ese tipo de tarjetas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ustedes ahí pueden expresar el Proxmark, están los Checkpoint Timmy, los Flipper. Yo creo que ustedes han escuchado más el concepto del Flipper. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues obviamente genera una afectación, ¿no? Y pues ese tipo de desarrollar o poseer ese tipo de tecnologías puede ser, pues puede ser afectados, los pueden ver ustedes comprometidos en temas de fraude, en fraude informático. Obviamente, este tipo de dispositivos, esos no es que sean tan comunes, aunque los flippers sí los pueden conseguir ustedes por internet, pero pues ya, ya es que ustedes, pues obviamente se pueden utilizar para temas de pruebas de penetración y otro tipo de cosas, de herramientas que se utilizan en el ethical hacking, pero pues obviamente esto ya son otro tipo de tareas diferenciales. No sé si tengamos alguna duda hasta acá, en este primer punto. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. No, señor. Señor, Carlos. Listo. No, profe, que no tengo duda. Ah, ok, perdón. Listo. Pasamos a la categoría 2. Y la categoría 2 son los delitos informáticos relacionados con contenido ilegal o dañino. Este tipo, esta categoría agrupa todos esos ciberdelitos que implican producción, distribución, posesión, consumo, ojo con esto, consumo de contenido ilícito
a través de diferentes medios digitales. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es consumo y por qué se habla de consumo? Pues obviamente en el caso puntual de la pornografía infantil, ¿sí? Que es la distribución, posesión y consumo de pornografía infantil, ya per se es un delito. ¿Sí? Entonces, esto pues obviamente a diferencia de otros delitos como el hacking, aquí el foco está en la naturaleza del contenido más que en el medio usado. Por ejemplo, hablemos de que en la categoría uno estamos hablando del medio, lo que es comprometer un servicio, un hacking, una vulneración, una fuerza bruta. En este caso no, en la categoría 2 se basa más en el contenido. Por ejemplo, que comprende distribución de material de abuso sexual infantil, incitación al odio, los llamados hitter en redes sociales, terrorismo, violencia, pornografía ilegal o extrema, pues ya hay otro tipo de cosas ahí que ustedes pueden ver, publicación de datos privados, lo que hablamos ahora, deepfakes con fines difamatorios o extorsivos. Entonces, todo este tipo de cosas, obviamente, si ustedes se dan cuenta, la categoría 2 va más enfocada al contenido, a la afectación que tiene ese contenido más que el medio tecnológico que se utilizó para conseguirlo. Por ejemplo, se considera o está dentro del compendio que este tipo de delitos pues obviamente están afectando la dignidad humana, la seguridad colectiva, derechos fundamentales, especialmente y el enfoque principal de esto se basa en poblaciones vulnerables como niños, mujeres o en algunos casos las minorías. Pues mire que ya eso, y estamos hablando del 2001, y en el 2001 pues obviamente las deepfakes no estaban tan, no estamos hablando tanto de fake news, no estamos hablando, pero sin embargo ya se empezaba a dilucidar este tipo de afectaciones. Entonces, pues obviamente aquí hay unos tipos de contenidos que son los más comunes, lo que les comentaba a ustedes, el material de abuso sexual infantil. ¿Sí? Esto es poseer, o sea, todo lo que sean imágenes, videos, grabaciones que muestren abuso, explotación sexual de menores. Y en esto va al simple hecho de usted tener una fotografía. Ya con eso usted está inmerso en este delito. ¿Sí? De hecho, cuando se hacen herramientas forenses, muchas veces cuando se hace la imagen digital, se busca también que validar que en los sistemas informáticos no haya ningún tipo de contenido de este nivel, ¿no? ¿Qué son, de qué están o quiénes hacen parte de este tipo de delitos o cómo está asociado? Uno, tenemos la producción, o sea, producir este tipo de contenido, distribuir o intercambio, no importa en dónde lo hagan, o sea, aquí la gente dice, no, es que se está distribuyendo en la dark web o se está distribuyendo, no importa el medio de distribución. No importa el tipo de distribución, o sea, por dónde lo haga, no. Desde que usted distribuya este tipo de contenidos, ya hay una afectación. Posesión, inclusive cuando hablamos de posesión, estamos hablando no solo, así no, no, es que yo no difundí nada, el simple hecho de que usted posea este tipo de contenido, ya lo indexa o lo pone ya usted, ya genera, ya le da tipicidad para que sea usted condenado por esto. Herramientas, pues obviamente ustedes ven que los ciberdelincuentes utilizan mucho, por ejemplo, foros, utilizan plataformas cifradas como grupos, bien sea Telegram, Signal, WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp dedicados. De hecho, la policía hace algunos años desmanteló una red de pornografía infantil que se distribuía por medio de WhatsApp y la policía logró desmantelar esta red. Hay redes, por ejemplo, como P2P, en la Deep Web, en la Dark Web. Entonces, todo ese tipo de tareas son ilegales, todo ese tipo de cosas son ilegales. Por ejemplo, y aquí un ejemplo claro es que la Interpol ha desmantelado más de 100 portales web en la dark web que distribuían contenido sexual de menores, que se coordinó con diferentes países, inclusive países aquí en Latinoamérica, que se llamaba la Operación Libertad. Inclusive hay otro tipo que pues obviamente hablamos de detención de mucha gente. Y pues, ¿qué se encontró? Pues solamente videos,
bueno, una cantidad de información. Eh, Dos, en este tipo, bueno, otra de las modalidades que tenemos es la difusión de contenido extremista o terrorista. Y esta difusión también hace, no sé si ustedes recuerdan esos videos de ejecuciones, propaganda extremista. Recuerdan que hace mucho tiempo estuvo de moda en YouTube que veía uno, que había que habían videos extremistas donde decapitaban personas, todo este tipo de cosas. Y la gente era feliz distribuyéndolo en los grupos de WhatsApp, como, uy, vea esto tan terrible que está pasando. Ese tipo de videos difundidos también tiene afectaciones, ¿sí? Entonces son todo ese tipo de cosas que incitan a la violencia. Y aquí hay un espacio importante que ustedes tienen que tener claro, y es que si ustedes no hayan desarrollado el contenido, pero desde que ustedes lo sean fuente de diseminación de este tipo de contenidos, pues obviamente también los va a involucrar a ustedes, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas. Objetivos, pues obviamente, pues, el grupo ISIS, por ejemplo, usó mucho tiempo redes sociales, juegos online para difundir propagandas y reclutar jóvenes y a su causa. Entonces, pues miren que esto ya está ahí y está disponible. Otra de las modalidades que incluye esta categoría, que incluye la categoría 2 es el contenido de odio y discriminación. Cuando yo hablo de contenido de odio y discriminación, entonces es todos esos hitters que tenemos en Internet, que es la gente que está incitando al odio por razones de raza, género, religión, política, orientación sexual, todo este tipo de cosas está dentro de este contenido de discriminación. Y ahí es cuando inclusive hasta lo que podríamos decir como un inocente meme termina siendo objetivo de objeto de discriminación y de censura dentro de este tipo ¿qué? De tipologías. De este tipo de tipologías, ¿sí? Por ejemplo, en Alemania, los NeckDG, que es una ley de cumplimiento de ley en redes y obliga a las plataformas a retirar el contenido de odio en menos de 24 horas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miran todo este tipo de contenidos, pues lo que busca es realmente tratar de hacer de Internet un sitio un poco más seguro. Sextorsión y difusión no consentida de contenido íntimo. Esto es tal vez de las cosas en lo que la gente más cae, y aquí hay que ser muy claro. De pronto, cuando una persona, indiferentemente del por qué, comparte contenido íntimo, que es desnudez, audios, videos, etcétera, etcétera, este tipo de contenido es solo para el usuario al que le fue enviado. O sea, hay gente que toma este tipo de videos y una vez, por ejemplo, hablamos de las relaciones íntimas, terminó con la novia, con el novio y distribuyó todo ese tipo de datos, o empiezan a hacer la sextorsión, que es cuando empiezan a extorsionar a las personas para no difundirlo. Entonces, todo este tipo de información, todo este tipo de datos, pues obviamente este tipo tiene y hacen parte del delito. ¿Y por qué les hago tanto énfasis en este tipo de cosas? Es porque muchas veces la gente le piensa que por ser como es digital, entonces no tiene ningún tipo de afectación, o eso es como no le ponen como la importancia al tema, ¿sí? Y pues obviamente esto se hace amenazando de que se van a publicar videos, lo que decía, que son estas venganzas cuando pues terminan las parejas y empiezan a publicar o a subir videos. Y cuando ustedes vean, cuando ahorita veamos en la próxima sesión, empecemos a ver el tema de metadatos, ustedes se van a dar cuenta que todo en el ciberespacio tiene una traza, todo que deja una cadena, todo deja una línea, y siempre se puede llegar de alguna u otra manera a el usuario, perdón, a la persona que difunde los videos. ¿Por dónde? Pues obviamente hay muchas redes, los distribuyen a través de WhatsApp. De hecho, ustedes tienen que tener en cuenta algo, y es que a veces les comparten una foto, a la persona le parece fácil compartirla ¿por qué? Por WhatsApp, y la persona de pronto tiene, no, es que me tienen cogido el WhatsApp, no, resulta que ustedes tienen WhatsApp web, tienen en otros dispositivos abierto WhatsApp, y pues alguien les puede llegar a robar este tipo de contenido, ¿sí? Entonces, ahí empezamos y pues vean que, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia,
Ya tenemos, por ejemplo, ley como la 2121 del 2021, que ya incluye ya sanciones muy estrictas en tema de violencia digital y distribución o difusión de imágenes íntimas sin permiso. Y mire que es que ya ese tipo de cosas la gente a veces no logra dimensionarlo. Y por último, pues obviamente en la categoría 2 también están los deepfakes, están todo eso, esto de lo que son las noticias falsas, todo lo que tiene que ver con manipulación, y son todos estos videos que simulan rostros, voces, acciones de una persona. Entonces, por ejemplo, muchos de estos videos también se utilizan, ustedes han visto que crean, por ejemplo, videos pornográficos de una persona simplemente cambiando la cara, o crean de pronto frases o tweets o publicaciones que la persona nunca ha dicho, hacen de pronto suplantación de identidad. Por ejemplo, pues es muy conocido en el caso ahora la parte política, pues obviamente manipulan, ¿sí? Cambiando discursos de algunos políticos, de algunas representantes, y los empiezan a cambiar por la inteligencia artificial. Entonces, este tipo de fenómenos, pues obviamente tienen unas connotaciones, pero pues obviamente lo que decía también plantea unos retos fuertes porque muchas veces este tipo de contenido, y aquí empezamos, aquí es donde se empieza de pronto como a, a generar una brecha compleja, y es que este tipo de contenidos, pues obviamente hay momentos, sobre todo en el caso de los memes, que empiezan a afectar, es hasta dónde va la libertad de expresión versus la información o un deepfake o todo tipo de cosas, o el daño concreto. Mire que muchas veces termina siendo, bueno, cuando son personajes públicos, no, es que esa es mi libertad de expresión, pero hasta dónde estamos afectando la moral de la persona, hasta dónde estamos, a dónde podemos poner el paralelo. Y les pongo de pronto esa pregunta ahora el que me quiera contestar. En dónde ponemos el paralelo entre un meme burlándose de una persona que sea una afectación a la vida de esa persona o la libertad de expresión? Hablemos del caso, por ejemplo, del presidente, por ejemplo, cuando le suben ciertos memes. ¿Hasta dónde esa afectación a la imagen de la persona como tal, indiferentemente que sea el presidente, y hasta dónde es libertad de expresión? ¿Qué me puede contestar alguno? A ver, ¿qué se les ocurre? De pronto, qué ven alguno de ustedes en ese tema? Si quieren, me lo pueden escribir o me lo pueden decir por acá. Pues, Doc, en mi caso creería que hay que hacer una ponderación precisamente entre el derecho a la libertad de la expresión y derechos que puedan ser vulnerados de la persona, la víctima. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? La intimidad o su libre desarrollo de personalidad en el caso que se metan con una cuestión ya personal o de pronto su orientación sexual. Habría que hacer esa ponderación y yo creería que prevalecería el derecho de la persona que se puede ver afectada con esa imagen. O sea, sí sería como, es empezar realmente, y vea que es un reto, muchísimas gracias, Carlos, es un reto, realmente es un reto y es un debate ético fuerte que tenemos nosotros que empezar a dar y se tiene que empezar ya a dar. ¿En dónde está el límite entre la libertad de expresión y el contenido criminal? ¿Sí? Entonces, mire que hay un límite porque, pues, obviamente, indiferentemente de la persona, hay comentarios, hay videos, hay imágenes que ya terminan degradando a la persona, ¿sí? Inclusive metiéndose con su sexualidad, con otro tipo de cosas. Entonces, ya hay una degradación de la persona como tal. Entonces, ahí tiene uno que empezar a validar hasta dónde. Cuál es el otro problema que tiene ese tipo de cosas? Y es que en el ciberespacio tenemos la posibilidad o de tener múltiples identidades digitales. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que yo, por ejemplo, detrás de una cuenta de X pueden haber 50 personas o detrás de 50 cuentas de X puede haber una sola persona. ¿Qué tan difícil?
si ustedes se dan cuenta, miren las bodegas, miren las llamadas bodegas, qué tan difícil es realmente empezar nosotros a tratar de no dejar tanto en el anonimato, ese tipo de cosas en las redes. Y entonces empieza uno también, otra pregunta que empieza a generar, ¿hasta dónde? Porque en algún momento, más o menos hace alrededor de unos 10 años, 15 años, se pensó, cuando empezó este boom de las redes sociales, que por cada persona solo podría haber un perfil y que usted para poderse loguear en cualquier tipo de red social tuviese que subir datos. O sea, tuviese que, por ejemplo, para loguearse, subir, no sé, su ID, su cédula. eh, pero entonces aquí, ¿dónde viene el problema con en que yo subo mi cédula, pero entonces también estoy exponiendo mi información, estoy exponiendo mis datos? Y acuérdense que socialmente el tema de las redes sociales, y hay estudios al respecto, donde hablan que las redes sociales terminan siendo ese sitio de escape donde las personas realmente pues pueden ser quienes son realmente. Otro tema importante es que por eso es que sitios como el metaverso ha empezado a tener tanta relevancia, ¿sí? Porque pues la gente se siente un poco más libre de poder actuar en una entidad digital o en un mundo digital. Entonces, pues ahí es donde empezamos a ver. Ya pues obviamente para este tipo de casos, la relevancia criminológica, el foco, como les dije al principio, está en la víctima y el impacto social. Miren que desafortunadamente, y es de pronto algo que muchas personas no lo miden, mucha gente, y es que, por ejemplo, la filtración de una imagen, todos en algún momento hemos conocido a alguien cercano que le han filtrado algún tipo de imagen, que le han filtrado algún tipo de contenido íntimo, y cuando ustedes ven ese tipo de cosas, la gente no ve el impacto negativo que tiene eso en la víctima como tal. Por eso el Convenio de Budapest trata de ser muy enfático y en esta categoría trata de centrarse es en la víctima, trata de centrarse en el impacto social, porque pues obviamente pensemos en el caso de imágenes de alguna dama, de alguna mujer que haya sido publicadas y ella tenga hijos, tiene familia, tiene un trabajo. Entonces hay una cantidad de cosas que sí se necesita obviamente hacerse del lado y pues generarle de una u otra forma un manto de protección jurídica a la víctima como tal. Para muchos de estos delitos se requiere pues obviamente intervención legislativa sensible porque lo que estamos hablando pueden chocar con la libertad de expresión. Entonces, lo que hablamos ahora, hasta qué punto realmente un meme, un video, por ejemplo, estos videos influencers donde generan contenido burlándose de otras personas, hasta dónde es lo que podría decir yo, mi capacidad de reírme o de hacer reír burlándome de otra persona y hasta dónde estoy denigrando yo a esa otra persona. Entonces, mire que aquí hay una serie de contenidos, hay una serie de cosas que nosotros podemos empezar a ahondar, o sea, que podemos empezar a verificar, podemos empezar a mirar. ¿Y qué va con esto? Porque es que muchos de los crímenes o muchas de las cosas terminan siendo como foco de origen una, una burla en Internet, ¿sí? Entonces, mire que ya estamos hablando de empezar ya, por ejemplo, a tipificar cosas que vemos muy a menudo, porque nosotros ya se nos está volviendo paisaje los ataques en redes sociales. Entonces ya mire que y ya hay tratados internacionales que hablan de este tipo de cosas, pero de pronto tipificarlos, poderlos ya llegar a materializarlos, poder extraer la evidencia digital, pues se hace un poco más complejo. Por ejemplo, podemos hablar de fundamentos legales que están en el Convenio de Budapest, tenemos protocolos que se han establecido adicionales, hay directivas de la Unión Europea. eh, o sea, tenemos, por ejemplo, en Colombia, nomás tenemos la 1273 y la 2121. Entonces, todo este tipo de cosas, eh, todo este tipo de cosas, pues termina generando muchos puntos de reflexión al respecto, ¿sí? Entonces, pues obviamente, ¿y esto de qué requiere? Cuando se va a denunciar ese tipo de datos, pues se requiere de un análisis forense, que yo pueda extraer datos
obtener la información en un dispositivo de red, de poder sin afectar la metadata como tal. Cuando yo investigo ese incidente puntual, es poder hacer una recopilación acertada de información, analizar pues obviamente el comportamiento y de esto lo que les digo. Y de este tipo de delitos, pues obviamente ustedes tienen que sacarlo efectivamente de la afectación a la persona, porque esto va un poco más allá. Y nosotros a veces creemos que tener simplemente una foto o publicar una foto no termina siendo malicioso, ¿sí? Obviamente. Cuando uno va a tipificar ese tipo de delitos, no podemos hablar solo de pruebas técnicas, ¿no? Sino que obviamente también el contenido que constituye el cuerpo del delito, ¿sí? Entonces, obviamente no solo es la extracción, sino también hay que verificar que el contenido sea realmente cuerpo de delito. Entonces, hay que la forma de obtenerla, preservar y analizar. Obviamente tiene que tener una rigurosidad, lo que yo les decía ahora, hasta dónde empezamos a chocar con libertad de expresión y con eso, pues obviamente evitar la contaminación, vulneración y en muchos casos, y en este delito digital se tiende mucho a cometer el tema de la revictimización de la víctima, porque entonces salimos en un foro, salimos, no sé, en una audiencia y se exponen las fotos, entonces vuelve la víctima a ser foco de revictimización, de violar su vida íntima. Todo este tipo de cosas, pues obviamente hay que hacerle, pues obviamente tiene sus maneras. Ahí tenemos la extracción lógica, que ya por medio de herramientas, tenemos la extracción física, que inclusive permite, ojo con esto, una extracción física a través de herramientas se puede, como FTK, Autopsy, se pueden recuperar datos así hayan sido borrados. ¿Listo? Entonces, así hayan sido borrados. Tenemos el UFET Celebrite, tenemos lo que es el FTK, el Action, el Mobile Aid Forensic. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden recuperar. Y pues obviamente hacer una buena cadena de custodia, ¿sí? Y ya con eso, pues realmente poder empezar a hacer un buen manejo. Pero lo que les decía, este caso son casos que hay que llevar con mucho criterio, con mucho cuidado, porque pues efectivamente son casos que afectan y que usted puede en algún momento terminar victimizando o revictimizando nuevamente a la persona, al afectado como tal. Entonces, pues básicamente eso es lo que tenía yo para la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna aclaración, alguna observación que quieran que podamos socializar en este momento. No sé si de pronto alguien quiera participar al respecto o que tenga algún comentario o pregunta. Tengo abierto y dispuesto a sus preguntas. Por mi parte, no, profe. Ok, Carlos. Muchas gracias, profe. Muy claro todo. Ah, listo. Bueno, entonces, un placer nuevamente haber estado con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, con el mayor de los gustos. Este es un tema, pues, obviamente que es un poco técnico, pero pues la idea es que ustedes empiecen ya a ahondar en temas de todo lo que tiene que ver con la evidencia digital, el cibercrimen, el delito digital, todo ese tipo de cosas que pues realmente no es algo tan nuevo, pero que sí impacta muchísimo. Les deseo una feliz noche a todos. No sé si alguien más tenga. Si no, pues fue un placer nuevamente estar esta noche con ustedes. Les deseo una feliz noche. Profe, qué pena. Yo sí quería hacer una pregunta que Sí, me surgió claro. ahora último. Sí, Edwin. No sé si de pronto vamos a ver en alguna de las otras clases algo relacionado con inteligencia artificial en temas Sí, de cibercrimen, temas sí, criminológicos. sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Por Ah, qué? ok. ¿Qué es lo que estamos mirando nosotros ahorita? Es para que ustedes empiecen. Cuando nosotros empezamos a hablar de cibercrimen, de, por ejemplo, tipificación de algunos delitos, a veces la gente no tiende a tener como tan clara la conciencia de qué tanto impacto podemos llegar a tener haciendo, por ejemplo, lo que les decía ahorita, subiendo una foto a internet, distribuyendo una foto íntima por WhatsApp. Entonces, sí, la idea es que empecemos a ver realmente cómo la inteligencia artificial tanto nos ayuda en el análisis de datos, pero también le sirve al cibercriminal para
poder también acceder a datos privilegiados. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios ahorita durante las otras sesiones, sino que quiero que abordemos estos temas y ya pues pasemos una parte de ejercicios un poco más técnicos. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, listo. Y no sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. Bueno, señores, señoras, muchísimas gracias. Les deseo nuevamente una feliz noche. Nos vemos ya en la próxima clase. Feliz noche, que descansen todos. Muchas gracias, profe, igual para usted.